Y el primero de ellos es la escucha activa. Nosotros como seres humanos manejamos 3 niveles de escucha. El primer nivel de esa escucha es cuando nosotros estamos frente a otra persona, pero no la estamos escuchando, es decir, la estamos oyendo, estamos escuchando el ruido que emite esa persona con las palabras que está diciendo, pero nosotros lo que estamos haciendo en ese momento es escuchándonos a nosotros mismos. No estamos escuchando a la otra persona, estamos escuchando esas 350 palabras que nos estamos diciendo nosotros mismos por minuto. Entonces, cuando estamos en ese proceso de escucha interna, pues no le estamos prestando ni 5 de atención a lo que las otras personas nos están ofreciendo. Y cuidado, porque esto es muy delicado en el proceso comercial, porque el proceso comercial se basa en obtener información de las demás personas para después yo venderle mis servicios. El segundo nivel de esa escucha activa es cuando si es efectivamente yo la estoy escuchando, le estoy poniendo cuidado a lo que esa persona me está diciendo, pero no es tan bueno. ¿Por qué? Porque no es duradero. Es decir, nosotros le ponemos cuidado 1 minuto, pero después de ese minuto empezamos a escucharnos nosotros mismos. Entonces se rompe esa escucha activa que nosotros estamos teniendo en algún momento. Y finalmente, el tercer nivel de esa escucha que nosotros estamos teniendo es precisamente la escucha activa. Es cuando nosotros estamos 100% concentrados en entender, en ser empáticos, en comprender lo que esa persona nos está diciendo. Entonces vamos a ver cómo vamos a trabajar este proceso de escucha activa. Vamos a ver cuáles son los errores más grandes que nosotros estamos cometiendo durante ese proceso de escucha y ver cómo los mejoramos. Entonces, para empezar este ejercicio de escucha activa, vamos a hacer este ejercicio. Es un ejercicio que se llama el bus. Yo te voy a leer un texto y tú vas a poner cuidado a eso que yo te voy a decir y al final tú vas a dar una respuesta. Te voy a leer el texto, vas a poner muchísimo cuidado a lo que yo voy a leer y al final me vas a dar la respuesta. Mucho cuidado con lo que yo te voy a decir. Imagina que conduces un bus. Inicialmente el autobús va vacío. En la primera parada suben 5 personas. En la siguiente parada 3 personas se bajan del autobús y 2 se suben. Más adelante suben 10 personas y bajan 4. Y finalmente en la última parada bajan otros 5 pasajeros. La pregunta es, ¿cuál es el número de calzado del conductor? ¿Tienes la respuesta? Te lo voy a leer una vez más. Imagina que conduces un bus. Inicialmente el autobús va vacío. En la primera parada suben 5 personas. En la siguiente parada 3 personas se bajan del autobús y 2 se suben. Más adelante suben 10 personas y bajan 4. Finalmente en la última parada bajan otros 5 pasajeros. La pregunta es, ¿cuál es el número de calzado del conductor? ¿Lo tienes? Si no lo tienes, te lo voy a decir por última vez. Imagínate que conduces un bus. Inicialmente el autobús va vacío. En la primera parada suben 5 personas. En la siguiente parada 3 personas se bajan del autobús y 2 se suben. Más adelante suben 10 personas y bajan 4. Finalmente en la última parada bajan otros 5 pasajeros. Y aquí te voy a cambiar la pregunta. ¿Cuántos años tiene el conductor? Ahora sí la tienes, ¿cierto? Si no lo tienes, la respuesta es, en caso de la pregunta de cuánto calza el conductor, pues es, ¿cuánto calzas tú? Y en la segunda pregunta que te dice, ¿cuántos años tiene el conductor? Pues son los años que tú tienes. Porque mira lo que yo te dije, cuando yo te leí el texto, yo arranqué el texto diciéndote, imagínate que conduces un bus. Entonces ahí lo que te estoy diciendo es que tú eres el conductor y por lo tanto tu edad o tu número de calzado es la respuesta. Entonces, si la cogiste de primerazo, muy bien. Tienes muy bien afinada tu escucha activa. Y si no dice con la respuesta, pues bueno, tienes que afinar ese proceso de escucha activa que tienes. Porque mira que en todos los procesos de comunicación, en todos los procesos persuasivos que nosotros estamos teniendo, y no hablemos aquí únicamente de procesos comerciales,
con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros equipos de trabajo, con nuestros clientes, con el auditor del fiscalizador que llegó a hacerme una auditoría, con todas las personas que nosotros nos estamos relacionando. En esos procesos comerciales nosotros tenemos que obtener información. Y antes se creía que la persona que más vendía era la persona que más hablaba. Y resulta que no. Las personas que más venden son las que más escuchan, porque están detectando de esa persona, de su interlocutor, están detectando toda esa información. Y ya habíamos visto en el primero y en el segundo módulo que esto se basa en tratar de entender cuáles son los miedos, cuáles son esos reptiles que tienen nuestros clientes y cómo vamos a obtener esa información. Bueno, en un proceso de comunicación, y durante ese proceso las personas nos van a estar dando muchísima información. Muchas veces ese tiempo de estarnos comunicando con las personas puede ser muy reducido. Las personas, los gerentes de las empresas tienen un tiempo muy reducido para hablar con nosotros, y en ese pequeño espacio que nosotros tenemos con esa persona en esa entrevista, pues tenemos que sacar el mayor volumen de información posible. Y la mejor forma de hacerlo es tener muy afinado nuestro oído, tener una escucha activa muy bien desarrollada. ¿No has visto cómo a veces estamos en reuniones y esto es algo que ha quitado muchísima productividad en las empresas? Y es que mientras estamos en reuniones, las demás personas están revisando su celular, revisando sus redes sociales, revisando correos, pero no están escuchando la información que está dando esa persona con la que estamos nosotros reunidos. Y finalmente por eso después hay una desconexión donde finalmente no entendimos instrucciones y terminamos haciendo cosas que no estaban planeadas. Es precisamente por eso, porque no estamos en un proceso de escucha activa. Inclusive muchas empresas están optando por hacer que sus ejecutivos, cuando entran a las reuniones, dejen sus celulares afuera o en una urna. ¿Para qué? Para precisamente hacer reuniones eficientes, reuniones efectivas. Porque de lo contrario, eso lo que hace es quitarnos tiempo. Estamos en reuniones que no son efectivas, y precisamente por esto, porque no estamos escuchando. Quiero que veamos este video, este pequeño video, a ver si quizás eso es lo que nos está ocurriendo a nosotros. Tenemos sugerencias para la niñera. ¿Quieren oírlas? Tienes toda mi atención, hija. ¿A cuántos de nosotros muchas veces nos ha pasado esto? Y lo peor de todo, que nos pasa en nuestras familias, con los seres queridos, con nuestros hijos, con nuestra esposa, que quizás muchas veces llegan a contarnos cosas, a darnos información, pero nosotros tenemos la cabeza en otro lado y no les ponemos cuidado, y quizás después le estamos preguntando lo mismo, quizás le estamos diciendo: ¿por qué no me habías contado esto que te había pasado? Te dicen: oye, yo ya te lo había contado. Y realmente lo que haya ocurrido es que no pusimos cuidado. ¿Por qué? Porque no estamos practicando una escucha activa. Entonces vamos a trabajar aquí cuáles son esos principales errores que nosotros cometemos con la escucha activa. Y el primero de ellos es no prestar atención al tono y al lenguaje corporal. Y tenemos que tener en cuenta estas estadísticas a la hora de hacer nuestros procesos de comunicación, porque es que nuestra verbalidad únicamente transmite el 7% del mensaje que nosotros queremos comunicar. Es decir, con palabras solo nos comunicamos en un 7%. La entonación, el 33%, transmite el 33% del mensaje de esa comunicación. Y con nuestra corporalidad, el 55%. Y mira lo importante de esto, porque es que muchas veces creemos nosotros que comunicarnos es hablar y hablar y hablar, pero realmente cuando nosotros estamos hablando, es decir, las palabras únicamente llevan un 7% de ese mensaje que nosotros queremos transmitir. Entonces mira que el 93% de la comunicación que nosotros realizamos está en su mayor parte en nuestra corporalidad, es decir, nosotros estamos comunicando más con nuestro cuerpo, con nuestras manos, con nuestras expresiones. Y la otra parte, en la entonación, en esos matices que nosotros utilizamos al expresarnos. Entonces, ¿por qué es tan importante esto en un proceso comercial? Porque cuando tú estás sentado con tu cliente, tú no tienes que estar únicamente escuchando, sino tienes que estar viendo sus expresiones corporales, sus microexpresiones faciales,
¿Por qué? Porque todo eso te va a estar dando a ti información. Supongamos que tú estás con tu cliente y tu cliente te está contando algo que está sucediendo en el mercado. Entonces, la situación que tu cliente te está contando es que ha sido un año tranquilo, pero que entró un nuevo competidor en el mercado que quizás te puede robar a ti algunos clientes. Entonces, con palabras, ese sería el mensaje que te está transmitiendo a ti tu cliente, pero todo va a cambiar de la manera como te lo está diciendo. Entonces, supongamos que ese cliente, cuando te está dando esa información, te dice, pues ha sido un año tranquilo, pero acaba de entrar un competidor bastante fuerte que nos puede robar clientes. Esa es una forma como te lo puede estar diciendo. Y otra forma como te lo puede estar diciendo es, no, este año, de las cosas que han ocurrido, pues este año entró un competidor bastante fuerte que nos puede robar algunos clientes. Entonces mira que lo que te está diciendo la persona es exactamente lo mismo en palabras, es decir, en ese 7% te está dando este mensaje. Pero mira con los tonos que te lo está diciendo, mira con las expresiones que te está dando esa información. Si tú estás haciendo un proceso de escucha activa, tú de una vez puedes detectar que ahí hay un issue para ese cliente, que ahí hay un problema, que ahí hay un dolor, que ahí hay un miedo, y es algo que tú puedes utilizar para llegarle a ese cliente. Aquí empezamos a utilizar lo que habíamos hablado en los módulos anteriores. Tú tienes que empezar a detectar esos miedos de tu cliente y volverte el antídoto. Entonces, de alguna manera, si tú detectas que para tu cliente ese empieza a ser un dolor, empieza a ser algo importante para él que le está doliendo, pues bueno, mira cómo tú lo puedes ayudar. Entonces, quizás tú puedes investigar, empezar a buscar en bases de datos estados financieros de ese. Y después tú lo puedes llamar, mira, tal persona, encontré los estados financieros de esta persona, unos estados financieros comparativos. No te preocupes, mira, ellos vienen creciendo o ellos vienen decreciendo, es decir, lo que sea, pero tú le puedes dar información de alto valor que tu cliente en ese momento va a valorar muchísimo, y pues eso te va a ayudar en ese proceso comercial que tú estás haciendo. ¿Y cómo lo detectaste? Simplemente escuchando esa información que tu cliente te estaba dando. Entonces, ¿cómo detectas que ahí hay un miedo? En la forma como esa persona te lo está diciendo, con la entonación y con las expresiones, con la expresión corporal que esa persona está teniendo cuando te está dando esa información. Entonces tienes que tener muchísimo cuidado porque como lo estamos viendo, ese es uno de los errores más grandes que cometemos con la escucha activa, y es que solo escuchamos palabras pero no estamos atentos a las expresiones corporales de las personas. Entonces, cuando estamos en un proceso de entrevista telefónica, pues bueno, ahí esa parte de la corporalidad desaparece, pero la parte de la entonación se vuelve el 93% de ese proceso de comunicación. ¿Por qué? Porque tú tienes que estar atento a esa entonación de cómo la persona te está diciendo las cosas. Y si tú te vuelves consciente de esto, te vas a volver atento a que cuando te estés comunicando con otras personas vas a estar mucho más cuidadoso de su expresión corporal, de la entonación que está utilizando esa persona contigo, y verás que vas a obtener mayor información. Así que en tus procesos comerciales, en tus procesos persuasivos, cuando estés trabajando con tu equipo, con tus jefes, empieza a utilizar esto, empieza a estar atento de toda la información que las personas te están transmitiendo, no solo con las palabras, sino con la entonación y su expresión corporal. Y el segundo error más importante que nosotros cometemos con la escucha activa es que interrumpimos a la otra persona y le queremos quitar el protagonismo. Pues, ¿no te ha pasado que en algún momento tú estás hablando con otra persona y esa persona te está contando algo y tú le interrumpes y empiezas a contar algo similar que te sucedió a ti? En ese momento las personas empiezan a sentir frustradas como que no es importante eso que yo le estoy comentando. Entonces, supongamos que tú estás con un cliente y tu cliente te está contando, no, este año hemos tenido problemas con unos proveedores de China porque nos subieron los fletes altísimo, y en ese momento tú le interrumpes y empiezas a contarle, mira que a un cliente que yo tenía le subieron el 20% los fletes, no, ese producto se volvió ya no es competitivo, y empiezas a contarle
todo eso que te está sucediendo a ti o a otra persona y mira lo que hiciste, lo interrumpiste, le quitaste el protagonismo a esa persona. Y recuerda lo que vimos en el primer módulo con el tema de los neurotransmisores, que en ese momento que tú estás trabajando con esa persona, que estás en ese proceso de entrevista, en ese proceso de comunicación, se están activando neurotransmisores, la dopamina, la serotonina. Todos esos neurotransmisores están jugando en esos momentos, y cuando tú cometes un error como estos, pues bueno, vas a generar sensaciones negativas en tu cliente. Tu cliente va a sentir que no es importante, que tú no le estás prestando atención, que tú está percibiendo que eso que esa persona te está contando a ti no es importante. Y pues bueno, eso puede generar un rompimiento en esa conexión emocional que estás teniendo con tu cliente.